Dios les bendiga, somos de la Iglesia Misión Cristiana Restauración y estamos nuevamente aquí en un siguiente episodio. Y digo siguiente porque si ustedes pueden ir a nuestro perfil de YouTube, bueno, ya están en nuestro perfil de YouTube, tienen que ver el primer episodio de esta segunda temporada porque estamos hablando de una mujer. En la temporada pasada hablamos de Daniel, pero ahora estamos hablando de Esther, una joven valiente. Y si ustedes no conocen todo al respecto de esta historia, yo les invito a que vayan a nuestro pasado episodio y allí se enteren bien de quién era Esther para que ustedes se pongan al día y al tanto con lo que hoy vamos a hablar. Sin más nada que decir, yo creo que aquí me acompaña una que en el otro episodio también estuvo conmigo. ¿Cuál es tu nombre? Niris Villasmil. Bueno, y yo también pertenezco a la misma iglesia que mi hermanita Keijin Tesan, que no se presentó, que se lo olvidó. Bueno, y como decía mi hermanita Keijin, vamos a estar en este siguiente episodio hablando de esta mujer, que ella tenía algo que la identifica. ¿Qué era eso que ella tenía, Keijin? Ella tenía la gracia, el Espíritu Santo de Dios. Amén, ella tenía esa gracia, pero para poder seguir en el desarrollo de este tema, tenemos que ver un poquito anteriormente, como quien dice, el contexto. Y Keijin, dame un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando en el episodio pasado. Bueno, hablamos de que Esther no fue reina desde un principio. Por eso yo digo que tienen que verse el otro episodio completamente, porque quizás ahorita le demos un resumen, pero no van a quedar igual si ven el otro episodio. Esther no fue reina de una vez. Hablamos de personajes claves como lo eran la reina Vasti, que era la primera dama. Hablamos de el rey Asuero, que próximamente sería el esposo de la reina Esther. Sí, eso es muy random. Entonces, hablamos de que Esther era huérfana y Esther fue criada ¿por quién? Por Mardoqueo. ¿Y quién era Mardoqueo, Niri? Su primo. Bueno, era su primo. Y cosas así muy relevantes. Se calcula, dijimos que Esther tenía aproximadamente la edad entre los 14 y 16 años. Era una joven de buen parecer, menciona la Biblia. Tenía el Espíritu Santo de Dios. Y hoy vamos a hablar de que ella fue elegida por el Señor por un propósito divino. Y es que esto se ve reflejado en su nombre. De hecho, cuando la Biblia presenta a Esther, dice que se llamaba Adasa. Y yo quiero que se graben este nombre porque de hecho es muy bonito, Adasa. Y es que Adasa viene del hebreo mirto. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de mirto? Pues mirto es un tipo de planta conocida por su fragancia y belleza. De hecho, esta planta en la cultura hebrea simboliza paz, simboliza la belleza, como ya les dijimos. Y yo creo que esto refleja lo que era Esther, Adasa. Era caracterizada porque era de buen parecer, era bella y como dice la misma planta, y simboliza paz. Y más adelante vamos a unificar todos estos puntos, porque una reina también debía significar y representar cosas. Pero más adelante lo vamos a ver. Niris, ¿qué tienes tú para decirnos del resumen de la semana pasada? Bueno, a lo mejor pensamos, pero si la reina Vasti era anteriormente a la reina, ¿por qué termina siendo Esther la reina? Le quitó el puesto, pero no. Y es que la reina Vasti fue llamada por el rey Asuero, pero ella no se presentó. ¿Por qué crees tú que ella no va delante del rey, Keijin? Bueno, la semana pasada dijimos, ¿verdad?, que Vasti se pudo sentir como un objeto que el rey quería exhibir, pero aclaramos, esto es una hipótesis, porque si no sabían, la reina tenía otra fiesta aparte mientras el rey tenía su fiesta. Entonces, quizás también pudo ser porque estaba ocupada. Como dijimos la semana pasada, esto puede ser una hipótesis, algo que podemos llegar a imaginar, porque el contexto cultural de aquel entonces. Exacto. Se podría decir que ella estaba ocupada atendiendo a los invitados y por eso no se presentó. Pero eso son, como quien dice, hipótesis. Bueno, también hablamos acerca del decreto que lanzó el rey Asuero, porque ella no se presenta delante de él. Y dice que ya ella no se podía acercar más al rey. Y a raíz de esto se enviaron cartas a muchos lugares para buscar otra reina, otra mujer que ocupara ese lugar que ella anteriormente tenía. Bueno, y entre todas estas doncellas nos encontramos a la que la Biblia menciona, que es Esther. Que otro dato curioso que yo quería mencionar es que Esther en persa se interpreta como estrella. Y ustedes dirán, wow, estrella. Y yo creo que esto resalta su papel, porque futuramente sería la salvadora de su pueblo. Por eso yo les invito a que nos acompañen en esta temporada, para que se sumerjan en este tema junto con nosotras, para que descubramos cómo Esther llegó a ser, como quien dice, la salvadora de su pueblo. Y es que, de verdad que Esther puede ser mencionada en la Biblia como una joven valiente, a pesar de su corta edad. Y
ya a lo que vinimos, porque la semana pasada quedamos en que las muchachas se irían a presentar ante el rey. Y lo que todos queremos escuchar, cómo Esther es coronada como la reina. Y es que para esto necesitamos un tiempo de preparación que duraba 12 meses. Niris, háblanos de ese tiempo de preparación. Bueno, en este tiempo dice que estas mujeres tenían que prepararse profundamente, como quien dice. Y ellas se preparaban para poder presentarse delante del rey. Creo que duraba 12 meses aproximadamente esta preparación. Lo que dura un año. Imagínate 12 meses prepararte para presentarte delante de alguien súper importante, porque era el rey. Entonces esta preparación de ellas era muy importante, ya que la primera impresión que iban a tener delante del rey lo definía si las iban a escoger como reina o si no las iban a escoger. Exacto. Y es que como tú dijiste, este tiempo, imagínense las que son mujeres que ven este podcast, porque si ellos lo que normalmente, cotidianamente hablamos es que los hombres suelen alistarse en un 2x3, pero nosotras las mujeres decimos, bueno, en 5 minutos estoy lista, y hermano, eso es mentira. Nosotros tenemos que hablar con la verdad, y es que uno dice 5 minutos, pero esos 5 minutos son como 1 o 2 horas, porque solamente en el pelo uno se lleva 1 hora. Imagínense esas muchachas que son así, por ejemplo, con pelo rizado, que tienen que definirse, hasta 2 y 3 horas se tardan. Y producción aquí atrás está diciendo, sí, es que es así. Porque imagínense, por ejemplo, nuestra hermana Niris, que tiene este pelo larguísimo. Imagínense plancharse ese pelo, eso se tarda. Por eso les digo, imagínense un año entero. Un año completamente de preparación. Todas estas mujeres estaban siendo sometidas a una preparación total. Y es algo que, es como imagínense nosotras, las mujeres, un día en el spa. O sea, cosas así. Imagínense esas mujeres ahí siendo consentidas, por así decirlo, porque necesitaba que estuvieran bien bellas ante el rey, para que todas, como dijimos la semana pasada, tuvieran las mismas oportunidades de ser elegidas, las mismas oportunidades de ganar. Continuando con esto, ya a lo que es la presentación, cada joven tenía la libre decisión de presentarse ante el rey como quisiera, como diríamos en el siglo XXI en outfit. Cada quien elegía los accesorios, las prendas que quisiese elegir para presentarse ante el rey. Y es aquí donde nuestra amiga y reina, futura reina Esther, dice que ella solamente siguió el consejo del eunuco, que le aconsejó que se pusiera tal cosa. Ella no pidió nada aparte como las otras mujeres, que decidieron irse, me imagino, o sea, yo, ante el rey, ellas pusieron lo más elegante. Yo imagino a esas mujeres con el poco de pulsera, anillo, o sea, un poco de cosas. Y dice que Esther no pidió nada aparte, simplemente siguió el consejo de un eunuco. ¿Cómo se llamaba ese eunuco, Niri? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Hegai, por si no se sabían su nombre. Yo les invito a que todo esto, ¿verdad?, ustedes se lo graben, porque son personajes importantes, personajes claves de la historia de Esther. Bueno, resulta y acontece, ¿verdad?, que cada joven se presentaba, como les dije, como quisiera en outfit. Ellas, todo obviamente en la realeza tiene un orden. Ellas llegaban en la tarde y en la mañana se retiraban a otra sección de la casa de las mujeres, que estaba a cargo de otro eunuco, que era el encargado de las concubinas del rey. Bueno, y como pueden ver, imagínense todas esas mujeres presentándose ante el rey. ¿Cuántos días se tomaría? Tanto así que dice que Esther se presentó y fue llevada ante el rey más o menos a comienzos de invierno. No sé específicamente qué mes, porque no les puedo decir algo que no esté fundamentado en la Biblia, pero dice que se presentó, no fue una de las primeras que se presentó, tampoco nombra que fuese alguna de las últimas. Simplemente dice que ella se presentó ante el rey, y cuando ella se presentó, pasó algo, y es que ella halló gracia delante del rey, más que las otras mujeres. Imagínense, fueron tantas, y es que esto era algo que hablábamos la semana pasada. Pueden ser muchos, pero escogida solamente fue Esther, y ante el rey solamente una halló gracia, y esta era Esther. Mires, ¿qué más tienes para decirnos? Y algo que me llama la atención de esto, ¿no?, es que yo nuevamente leí este capítulo, y dice la palabra que cuando el rey vio a Esther, la amó. O sea, fue como quien dice, ahorita como uno dice, amor a primera vista, pero así dice la palabra, dice que él amó a Esther. Enseguida que la vio, la amó. Y, o sea, tú te imaginas eso tan bonito, ¿no? Que la gracia del Señor esté tan fuertemente sobre tu vida, que donde quieras que tú estés, resaltes entre tantas mujeres, porque eran muchas las mujeres, eran demasiadas. La Biblia no dice un número específico,
pero sabemos que eran muchas porque enviaron cartas hacia muchos lugares. Entonces, ella, cuando se presentó delante del rey, el rey la amó. Y es demasiado hermoso esta parte de las escrituras, porque cuando el Señor pone su gracia sobre tu vida, es algo demasiado hermoso. Bueno, y ya tenemos que ir a un pequeño corte, Keijin. Bueno, como tú dijiste, tenemos que ir a un corte, pero para que... Vamos a verlo con la intriga. Esther ocultaba algo, Niris. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Esther ocultaba algo, pero lo veremos en el próximo episodio. Bueno, mejor dicho, en el próximo segmento. Así que un corte, no se retiren porque queda mucho contenido, no te despegues. Guau, Keijin me acaba de contar ese pequeño secretico que quedamos en contarles en este segmento. Bueno, ¿cuál era ese secretico que tenía Esther? Y ustedes también estarán pensando, ese secretico que tenía Esther que dice Keijin era que ella no podía decir su parentela. ¿Por qué ella no podía decir su parentela? Porque Mardoqueo le ordenó que manteniera en oculto su origen étnico, ¿verdad que sí? Porque ella, como dijimos en el primer episodio, ella era judía y ella tenía que mantener eso en oculto. O sea, era una razón, ¿verdad?, que le había dado Mardoqueo. Y esto resalta la obediencia de Esther, porque si ustedes se ponen a recapacitar, Esther estaba bajo el cuidado de el eunuco en la casa de las mujeres y ella quiso no tuvo obediencia, a pesar de que ella no estaba bajo el techo de Mardoqueo. Y aquí resaltamos su obediencia. Y en el otro programa resaltamos la desobediencia. Así que yo les invito a todos los jóvenes, a todos los que nos ven, que puedan ser obedientes, ¿verdad? Y Esther nos enseña tantas cosas. Y a pesar de su valentía, también nos enseña la obediencia. Y nosotros debemos ser obedientes. Sí, porque básicamente ella ya no estaba bajo el mismo techo que Mardoqueo. No. Ella simplemente podía decir su parentela y ya, porque Mardoqueo no se iba a enterar si ella lo hacía. Bueno, y antes, ¿verdad? Porque estamos hablando de un libro, que es el Antiguo Testamento, y necesitamos mucho movernos, ¿verdad? Y enterarnos, ¿verdad?, del contexto cultural en el que se movía la cosa. Y el contexto cultural en esto, la coronación, o sea, la reina, ¿verdad? No solo representaba la corona, no solo representaba el ascenso a la realeza, porque muchos dirán, ¡ay, la corona, qué lindo, ser reina! No, esto representaba la responsabilidad que ser reina conllevaba. Y es que la reina en aquellos tiempos debía ser un símbolo de unidad, de prosperidad, tenía que ser un símbolo de benevolencia, y se esperaba que la reina actuara con sabiduría. ¿Qué te parece eso, Nidia? Es decir, que para que una mujer fuese reina se le demandaban muchas cosas. Sí, no solamente era el tener la corona y que fuera, ¡ay, lindo!, porque cualquiera quiere ser reina. Todas, yo me imagino, en aquel entonces, como una hipótesis, que cualquiera decía, ¡ay, quiero ser la reina! Imagínate que te presuma ante todos los demás, que miren un palacio, ¡qué lindo, qué bonito! Pero todo tiene su trasfondo, y es que, por más bonito que se veía, tenía una muy buena responsabilidad. Es como ahorita nosotros aquí en el podcast. Ustedes dirán que nos están viendo, ¡ay, qué bonito! Yo quisiera estar ahí, yo quisiera hablar, pero ustedes no saben la responsabilidad que lleva a estar aquí sentado, predicarles la palabra, o sea, hablar de lo que el Señor nos ha dado, porque conocimiento, una información, la puede dar cualquiera puede hacer un video, pero ahora, algo que venga del cielo directamente ahorita, en pleno siglo XXI, es muy difícil. Es muy difícil porque ahorita hay tantas voces interrumpiendo la voz de Dios, interrumpiendo el diseño original de Dios. Y yo creo que es algo que nosotros como jóvenes actualmente, y no solo jóvenes, o sea, toda la humanidad, debemos de conservar la santidad, la relación con Dios, la pureza, de que aunque hayan otras voces, otros significados, otras maneras de ver las cosas, nosotros lo veamos a la manera de Dios. Sí, porque es que podemos dejarnos llevar por esa voz que es nuestra emoción. De decir, ay, yo quiero estar sentada allí, delante del rey y reinando con él, pero todo eso lleva una responsabilidad. Y es que eso es un peso, como tú dices, son varias las cosas que la mujer debía de tener para poder reinar. Sí, y hablando de todo esto, un dato curioso es que Esther se encontraba en la capital del Imperio Persa, y era ahí donde obviamente se encontraba el rey, en la capital. Y
Susa, que era la capital, actualmente es considerado como Irán. Eso es algo que ni yo sabía. ¿Tú lo sabías, Niri? No. Eso es un dato curioso. Son cosas que uno dice, bueno, ¿y qué me importa eso? Pero en serio, yo no sabía. Y hablando de todo esto, otra cosa que como dijimos, Mardoqueo a lo largo de la historia es representado como un sabio consejero para Esther. Porque Mardoqueo actuó y crió a Esther como su padre. Y un buen padre debe saber criar a sus hijos. ¿Verdad que sí? Porque, como hablamos en el episodio pasado, es muy importante la enseñanza que se les da. Y todo esto volviendo a la coronación de Esther, que es lo que a todos nos interesa, Esther se preparó. Y aquí yo quiero que todos nos pongamos a pensar. Nosotros, si esas mujeres se prepararon un año para un hombre, literalmente, naturalmente, ¿cuánto más nosotros nos debemos de preparar para la venida de nuestro rey? Claro que sí, que esas mujeres se prepararon con excelencia para un rey natural. ¿Cuánto más nosotros debemos de prepararnos por el Señor? Porque Cristo viene pronto, Cristo está a la puerta. Y nosotros, como sus hijos, debemos estar preparados como esa novia. Debemos de prepararnos, que nuestra vestidura esté totalmente blanca, sin manchas, sin arrugas. Como esas doncellas procuraron presentarse ante el rey, así nosotros presentar ante el rey. Porque si ellas se demandaban a ellas mismas algo natural, ¿cuánto más nosotros por algo espiritual? Algo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier hombre que viene a buscar a la iglesia, no. Es el mismo Dios, el que nos entregó en una cruz por amor, por ti, por mí. Antes nosotros estamos destituidos de ese plan de salvación, pero ahora podemos ir. Entonces, nosotros debemos de prepararnos. Debemos de prepararnos con todo nuestro corazón. Totalmente que estemos puras, que estemos limpios. Todos. Y es que nosotros somos la iglesia del Señor. Y tiene que ser esa preparación, como dice Keyin. Ellos simplemente se iban a presentar delante del rey, sí era importante, pero el mayor de todos estos reyes es nuestro Señor. Y nosotros tenemos que tener esa preparación espiritualmente diariamente, porque es que hay tantas cosas en nosotros que sabemos que tenemos que cambiar y así igual ellas me imagino que, ay, pero tengo este pelito por aquí parado, ay, pero tengo una arruguita aquí, así debemos de cuidarnos nosotros. Si nos cuidamos físicamente, ¿cuánto más espiritualmente no tenemos que cuidarnos por ese que va a venir por nosotros? Sí, o sea, es algo como tú dices, diario. Yo me imagino que estas doncellas algún día no querían hacer el procedimiento necesario para presentarse al rey, porque, hey, es un año. Si nosotros en una semana hay días que no queremos, por ejemplo, yo que estudio, no queremos ir a clase. Imagínense esta mujer, 365 días todo el año. Yo me noto un día que ella diría, ay, qué pereza, chama la quema. O sea, es un decir, cuánto más nosotros debemos de esforzarnos diariamente por el Señor, prepararnos. Y a pesar de que sea difícil, ¿no? Porque en este mundo hay tantas cosas que quieren ensuciarnos. Es como pasar con un vestido blanco, ¿verdad? Y ir a un lugar donde hay tanta gente, por ejemplo, un parque donde sabemos que hay tierra, hay monta, hay de todo. Y uno va a jugar jugando, por ejemplo, voleibol. O sea, que tú le vas a dar y tú sabes que te vas a ensuciar. De hecho, nosotros como jóvenes, cuando vamos a jugar, decimos, hey, yo me voy con lo más cómodo y con lo que yo sé que no es peligroso de ensuciar, porque después voy a parecer un tremendo loco, una tremenda loca. O sea, son cosas que uno se pone a pensar. Y espiritualmente, nosotros debemos de prepararnos y preocuparnos así, porque muchas veces nos preocupamos más por lo externo que por lo interno. Y el Señor, déjame decirte que no es más eso en tu interior, el corazón, lo que tú tienes ahí, que cualquier otra vestimenta afuera, porque nosotros no podemos tener nada exteriormente que sorprenda al Señor, porque Él no se fija en lo externo. Porque cuando a David lo fueron a elegir, ¿qué le dijo Dios a Samuel? Que no se fijara en la estatura, no se fijara en la belleza, sino en el corazón. ¿Y qué vio Dios en David? Sino un corazón que era conforme al del mismo Dios. Y es que interiormente eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, nuestro corazón. Porque, ¿qué pasaría si nosotros en vez de que se nos viera nuestro vestir, se nos viera el corazón? Es decir, que si tuviéramos el corazón contaminado, si tuviéramos el corazón roto, fuera eso lo que se viera. O sea, da mucho de qué hablar, porque si tienes un corazón roto, tienes un corazón enfermo, la gente va a hablar de tu corazón, obviamente, pero claro, nos preocupamos más por lo que se ve. Pero nosotros debemos de preocuparnos interiormente por nuestro corazón. Y para no desviarnos de lo que venimos hablando, ¿no? Vemos que Esther tenía algo demasiado
que le hacía resaltar, que era la gracia del Señor sobre su vida. Y por esto es que a ella la escogen como reina, no porque tuviera bonita figura, sino porque la gracia del Señor estaba sobre ella, porque el Señor ya así lo había predestinado. El Señor quería que ella fuese la reina de esa ciudad. Exacto. Y hay algo que pasa, ¿no? Que como ya dijimos, llegamos al punto de que Esther es coronada. Ya tenemos nueva reina, tenemos a Esther, la gracia estuvo sobre ella, tenemos la reina. Y hay algo que pasa después de que Esther es reina, todos muy contentos. Obviamente nuestro queridísimo rey hace una fiesta, porque a Esther le gusta mucho la fiesta. Al principio hizo 2 fiestas y esta vez hace una fiesta a nivel nacional. O sea, en todas sus 120 provincias hizo fiesta. ¿Por qué? Porque ya tenía una reina. Y estaba más que ganado con Esther, porque tenía la gracia de Dios en su vida. Y eso es lo que vale mucho más que nosotros. Y pasa algo, y es que contra el rey se levantan 2 hombres que lo querían. ¿Qué lo querían? Acribillar. Entonces, háblanos tú de eso. ¿Cómo es eso? ¿Cuál fue el plan? ¿Quién se dio de cuenta todo eso? Bueno, dice la palabra que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Cuando escuchó que 2 eunucos estaban como murmurando entre ellos, estaban conspirando contra el rey. Y dice la palabra que ellos estaban procurando ponerle mano al rey. Y yo decía, ¿cómo ponerle mano al rey? Y en ese contexto significa que ellos estaban procurando matar al rey. A lo cual Mardoqueo se dio cuenta, escuchó esto y automáticamente lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey Asuero. Dice la palabra que esto se indagó, se investigó para ver si esto era cierto, y claramente sí era así. Ellos sí querían matar al rey. Entonces, lo que ellos querían sembrar al rey, lo terminaron recogiendo. Y esto es algo que me llevó, ¿no? Porque nosotros no podemos sembrar fresa y recoger mango. Dice la palabra que lo que siembra el hombre, esto es lo que recoge. Ellos estaban procurando, estaban pensando entre ellos matar al rey. Y resulta que eso fue lo que ellos terminaron recogiendo. Muerte. Estos 2 eunucos, para ser más específicas, eran Bigtán y Teres, los que estaban procurando matar al rey. Y dice que, claro, obviamente ellos traicionaron la confianza del rey. Ellos eran los guardianes de la puerta, eran quienes cuidaban la puerta. Y traicionaron al rey, estaban procurando matarle. Pero dice la palabra que tras esto, tras su traición, ellos fueron llevados a la horca y lamentablemente estos hombres murieron. Vemos 2 cosas aquí que me llaman mucho la atención, ¿no? Que ellos traicionaron la confianza del rey, pero Mardoqueo tranquilamente se podía quedar callado, porque él los escuchó, nadie se iba a enterar que Mardoqueo había escuchado esa conversación. Pero vemos la fidelidad de Mardoqueo. Vemos que él le dijo a la reina Esther para que ella le dijese al rey, y de esta forma fue que el rey Asuero se enteró, porque él no podía enterarse de otra forma. Wow, esas son cosas que yo creo que muy pocos sabíamos. Yo creo que de Esther todos sabíamos que era coronada como la reina, pero nadie sabía esos detalles. Y aquí ya culminando este episodio, yo quiero que todos recordemos que Esther no fue elegida por casualidad, no fue elegida por azar, porque había muchas mujeres que dirán, ay no, porque le tocó a ella por casualidad. No, esto era parte de un plan, un propósito divino. Dirán, ¿cuál era ese? Es algo que, como les dije, ustedes tienen que estar con nosotros en cada episodio de esta segunda temporada para que vean, porque hasta su nombre resalta su papel de valentía. Y es que más adelante Esther va a salvar a los judíos, pero hoy no lo vamos a decir, lo vamos a decir en un siguiente episodio. Así que síganos en nuestras cuentas, estén atentos a cada video, díganos en los comentarios qué quieren que le aclaremos del libro de Esther, qué creen ustedes que fue así, que no fue así, porque su opinión también cuenta. Nosotros estamos aquí para informarles, pero también queremos saber qué opinan ustedes, como les dije, y que todos podamos ser parte y entender que no se trata de las cualidades, sino de los propósitos de Dios con nosotros, porque aunque muchos se han llamado, pocos son los escogidos. Así que, chao.